Si te encanta el soufflé, no te puedes perder estos 10 consejitos. Comenzamos lavando bien la espinaca. Importante en este paso escurrir lo que es el excedente de líquido, así no te sale la mezcla muy pero muy líquida y te va a quedar medio pelo. Segundo, picamos pequeñito para que tenga una cocción súper rápida. Para la manteca, agrega un chorrito de aceite, que eso va a evitar que se queme. Agrega sabor, cebolla, puerro, pimienta, nuez moscada, todo va a quedar más que bien. Si querés espesar, puedes utilizar harina para que quede más que livianito y cremoso. Sumamos leche, la espinaca, tuki tuki y un buen queso. Obviamente el queso de la familia argentina de Lácteos Barraza. Integramos la yema de los huevos. Montamos las claras punto nieve para que quede bien infladito y por último integramos en forma envolvente. Regula la temperatura para que no se te queme y evita que se te pegue con estos moldes siliconados. Puedes enmantecar y enharinar y si tu horno es medio falluto, pon esta placa con agua que regula el calor directo. Ahora sí, horno precalentado, no abras el horno durante el proceso de cocción, pero sí comelo bien calentito. No te olvides de guardar y compartir. Buen provecho.